A tope. Vale, hoy en la webinar de hoy tenemos a Marta Cruz, ¿vale? Que es arquitecta software, arquitecta de Java del Sol, con unos 10 años aproximadamente de experiencia. Y bueno, a quien no lo conozca, Marta es una gran compañera y aparte de eso, una amante de la web, inquietud continua por todas las tecnologías. Y hoy nos viene a explicar un poquito su experiencia en esta webinar, entonces nada, esperamos que lo disfrutéis y le saquéis el máximo partido. Nada más allá. Gracias, Bárbara. Bueno, pues un poco lo que estaba ya contando Bárbara. Llevo más de 10 años trabajando con Java. Tengo un certificado en la parte web, digamos, entonces los serverless, OTCP. Entonces digo un poco, además, por las necesidades de los proyectos, por un poco el destino de lo que me he ido tocando hacer. Me he pegado bastante con todo lo que es la parte web de un proyecto, de una aplicación. Eso es bueno. Más de 10 años de experiencia, todo trabajando constantemente con esto, he visto un poco la evolución de toda esta orientación web con la que vivimos. Entonces, en ese sentido, quiero compartir con vosotros un poco toda esta experiencia, porque además creo que es importante que todos sepamos y entendamos lo que es RESTful. Y si además consigo que salgáis de aquí intentando hacer todos un poquito más RESTful, iré muy contenta de ir a casa. Vale, bueno. Empezamos. Voy a hablar de RESTful, como os digo, y el tema es orientar un poco toda la web al RESTful. Vale, ahora voy a ir contándonos un poco todo poco a poco, porque así. Normalmente cuando hacemos un proyecto, cuando arrancamos la parte de las aplicaciones, pues normalmente partimos de necesidades, de los requisitos que nos define un cliente normalmente, que son algo como esto. Pues necesito que en mi aplicación pueda crear un cliente, activarlo, eliminarlo, listar los contratos pendientes que tenga ese cliente, o un tema de un álbum de fotos. Pues quiero poder recuperar las fotos del álbum, quiero añadir un comentario, o quiero reposicionar, ¿vale? Colocar, mover la foto dentro del álbum. ¿Vale? Pues son unos requisitos normales, unas necesidades que tenga un cliente para que nosotros vamos a desarrollar e implementar una aplicación. Cuando vemos eso, directamente, casi ya, con un poquito de experiencia, lo que hacemos es moderar en la cabeza de primera un poco todas las entidades que necesitamos para cumplir los requisitos de la aplicación del cliente, las acciones, digamos, que vamos a realizar sobre dichas entidades y las relaciones que podemos tener entre ellas. Eso en el mundo de las bases de datos relacionales acababa siendo un modelo en base de datos con esas entidades y foreign keys al resto de datos. ¿Ves? Vamos a ir dándole una vuelta a todo esto porque el mundo avanza. Y en nuestro caso, pues podemos generar servicios que den esta funcionalidad a los frontales con esta pinta. Pues recuperar las fotos, podemos hacer un get de un get photos by album. Añadir comentarios con una de comment to fotos. Estos métodos, estos servicios, para nosotros son el día a día. Lo veis y no os llama la atención, ¿no? Pero los hemos visto y vivimos con ellos día a día. ¿Vale? Pues quedaros un poco con que esta es una forma de definir esos servicios que va a necesitar nuestra aplicación. Así, de su madre y de su padre, cada uno llama a los parámetros como quiere, cada uno pone la URL como quiere, los métodos que nos interesan, ¿vale? Un poquito. Partimos de lo que vivimos ahora mismo en el día a día. Y vamos a entender, vamos a empezar entendiendo lo que es el concepto de REST. REST es Representational State Transfer, es un acrónimo, que quiere decir la transferencia del estado representacional de un recurso. ¿Qué has visto? Pues mira, las caras son exactamente las mismas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir entrando en materia y al final me vais a entender. Sobre todo es muy importante que nos quedemos porque es un estilo arquitectónico, una forma de diseñar una aplicación web. ¿Vale? No, si tú defines las cosas de una forma diferente a como dice REST, tu aplicación compila, tu aplicación se despliega, tu aplicación la pueden consumir, ¿vale? Pero no se puede decir que sea una aplicación. Es un estilo.
una forma de diseñar el software. Fue un concepto que definió por primera vez Ray Fielding en el año 2000 en su tesis. ¿Vale? Este hombre también, como veréis, y al final veis que está muy acoplado, también es autor y participó en la definición en el RFC del protocolo HTTP, en el que se basan todas las comunicaciones web a las que me voy a referir. Entonces, bueno, ahí hay bastante relación y aporta bastante a lo que es red, que también lo voy a explicar. Para eso, lo que hizo Ray Fielding, en el año 2000, imaginaros, pues estaba viendo la web, estaba evolucionando todo eso como de su padre y de su madre. Y lo que sí vio claramente es que todo son recursos web, ¿vale? Definió el concepto de recurso web. ¿Qué es un recurso web? Pues es un pedazo de información, cualquier cosa, a la que yo puedo acceder vía red, ¿vale? Vía HTTP, desde mi casa. Me conecto, puedo obtener una imagen de Dropbox, puedo bajarme un fichero del otro lado, puedo abrir un Google, ¿vale? Un HTML. Eso, cualquier cosa accesible vía Internet, es un recurso web. Pero con ese concepto también es importante que todos lo tengamos. Y lo que hace Red es definir justo una serie de formas de interactuar con los servicios, los recursos web. ¿Vale? Sabiendo que todo lo que hay en Internet lo podemos definir, lo podemos interpretar como un recurso web, con Red lo que podremos saber es cómo vamos a interactuar con esos recursos, ¿vale? Cómo vamos a manejar esos recursos web. Lo que hace es definir una serie de operaciones predefinidas. Ahora voy a ir entrando en cada cosa un poquito más para que también lo entendamos. Una serie de operaciones predefinidas, luego ya estamos ahí un poco restringidos. Son peticiones sin estado, que también os contaré qué significa. Tendremos una interfaz uniforme a la hora de definir esta serie de servicios red y se basan mucho en el protocolo HTTP. Como os decía, Ray Fielding lo vio bastante unido. Si nos paramos a pensar un poco en lo que hacemos en el día a día, llegas, abres tu navegador favorito, entras en Twitter, por ejemplo, creas una cuenta, creas un tweet, ¿vale? Das de alta un tweet, o creas un álbum, añades una foto a un álbum, ¿vale? La borras, creas un usuario en una web, lo editas, lo borras. Al final, si nos abstraemos de toda la complejidad que puede tener el mundo web, podemos darnos cuenta de que al final se sigue haciendo las mismas operaciones sobre recursos web, ¿vale? Siempre. No, tampoco hay nada tan complejo. Y además, sabiendo que dividir y vencerás, cuanto más modularicemos las cosas, ¿vale? Más fácil es hacer luego más complejo lo que es la estructura. Ray Fielding ahí lo que vio claramente en todas estas comunicaciones web que había son tres actores muy claros, ¿vale? Tenemos el recurso, con qué estamos interactuando. Tendremos el verbo, qué estamos haciendo, qué queremos hacer con el recurso, lo estoy consultando, lo estoy creando, lo estoy editando, lo estoy eliminando, ¿vale? Y en qué idioma hablamos, digamos, ¿vale? Hay muchos formatos de comunicación, podemos comunicarnos en HTML, en XML, podemos enviar imágenes, podemos descargarnos un PDF, ¿vale? Todo eso es un recurso, pero se representa de diferentes formas. Un mismo documento puedo obtenerlo en JSON, en JSON, eso es un ejemplo muy claro con el que vivimos también, y también lo puedo tener en XML, pero al final los datos son los mismos, el recurso que representa es exactamente el mismo. Entonces, bueno, vemos que el mismo recurso se puede representar de diferentes formas y además podemos hacer diferentes operaciones sobre él. La red, como vengo ya contando, es red, por tanto, y ha conseguido ser tan escalable como lo es hoy, que se puede navegar y es infinito, porque se ha basado en una serie de diseños clave, ¿vale? Como es un protocolo de clientes servidos sin estado, que ya os comentaba al principio, las operaciones predefinidas, que también veremos, la sintaxis universal para que todos sepamos cómo se identifican los recursos,
una interfaz uniforme de comunicación y el uso de hipermedios o links. Esto también es bastante importante porque Toy Building lo que pretendía es justo permitir que desde un recurso origen, digamos una URL inicial, el usuario que está navegando en web tenga la opción de seguir linkando a partir de esa URI inicial hasta se forman una telaraña de enlaces a la que ya estamos casi acostumbrados, pero que si te paras a pensar en todo lo que hay por detrás, ¿vale? Es bastante complejo. Entonces, lo que sí fuerza es a que tengas hipermedios, tengas links desde tus recursos para que el consumidor, para que se permita esa transferencia de estados, ¿vale? Entre los recursos, que es a lo que se refiere justo a eso. Bueno, protocolo cliente-servidor. Veníamos también de un mundo, aplicaciones de standalone, aplicaciones pesadas, de escritorio, ¿vale? Vamos a orientarnos más a la web, a las aplicaciones ligeras, que llamamos. Esto se basa en cliente-servidor, ¿vale? Tengo un servidor que publica una serie de funcionalidades, de servicios, que está escuchando peticiones, y tengo un cliente que sabe comunicarse con el servidor y que necesita de esa funcionalidad. Entonces lo que hace es cliente-servidor, ¿vale? Comunicación, yo llamo al servidor y el servidor me contesta. Siempre el cliente va a recibir una respuesta. Son sin estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada petición vamos a enviar toda la información necesaria para que se procese la lógica que se tiene que procesar. Y además, si yo hago una petición, la siguiente petición que hago, en el servidor no hay ningún recuerdo, no hay ninguna marca, nada que identifique que yo hice la petición. ¿Vale? A eso se refiere con sin estado. No guardamos una sesión, como estamos también acostumbrados en aplicaciones web. ¿Vale? No guardamos recuerdo, digamos, ni de nada. Son operaciones sin estado. Hago la operación, se ejecuta, atómica, y aquello se acaba. Como pasamos de algo, como os decía, standalone, más con menos comunicaciones hacia el exterior, a aplicaciones web que ya dependen más de la latencia de red, por ejemplo, que nos puede hacer perder un poco de rendimiento y esa clase de funcionamiento, lo que se hace es definir que, por ejemplo, para los métodos GET, para determinadas formas de obtener recursos, las URLs que, por ejemplo, podemos añadir a favoritos son URLs GET y son además cacheables. Por ejemplo, para el tema de los estáticos, de recursos JavaScript, de imágenes, que normalmente no se modifican, lo que se hace es configurarlos para que sean cacheables, ¿vale? También está, a nivel de configuración, se puede definir que un recurso pueda ser cacheable, no lo puede hacer, puede estar cacheado un tiempo de vida que tú definas, ¿vale? Entonces también por configuración te da un poco esa flexibilidad y esa potencia. Pero es lo que se define para que se puedan cachear y se reduzca un poquito esa pérdida de rendimiento que nos puede generar la dependencia. Y además permiten múltiples capas, como son proxy, caché, el servicio está publicado y aunque pongáis un firewall por delante o un proxy o algo así, al final el servicio sigue siendo el mismo y el cliente sigue comunicándose igual, ¿vale? A nivel de cliente quizá tengas que pasar una cabeza de autorización, algún tipo para pasar esa capa de seguridad o a nivel de sistema, pero lo que es el cliente y el servicio son totalmente agnósticos a la configuración que haya a nivel de infraestructura por delante y por detrás. Tendremos una serie de operaciones predefinidas, porque os decía que nos restringe un poco, porque al final tenemos esas operaciones. Pero como lo veíamos al principio, es que no necesitan mucho más, al final, para trabajar con los recursos. Entonces, se acoplan, están directamente relacionadas con los métodos HTTP. ¿Vale? Cuando es una petición web, la forma de enviar, hay un método HTTP que se llama, que es cómo estoy enviando la información en el servidor. ¿Vale? Se puede hacer un post, un get, un put, un delete, un options, hay más, hay pass, hay get, ¿vale? Pero bueno, los importantes y los que más tienen en cuenta RESTful son estos. ¿Vale? Tendremos el post que se suele utilizar para crear un recurso
el get que obtiene la representación del recurso, el put que modifica un recurso en el servidor, el delete que lo elimina y el options que lo que hace es informarte de qué métodos HTTP permite el recurso. Si yo tengo un recurso y digo que solo se puede consultar, ¿vale? Que no puedes crearle el recurso y no. Cuando hagas una opción sobre ese recurso te va a decir que lo único que puedes hacer es un get, ¿vale? Solo puedes consultar. Como os decía, y es muy importante, es un estilo arquitectónico. Todo compila. Tú puedes hacer un get y borrar el recurso en el servidor. Nada te lo impide y todo va a seguir funcionando. Pero tengamos un poquito de coherencia, ¿vale? Pero bueno, igual el get lo que dice es que tiene la representación de un recurso. Nunca trabajamos con recursos. Con EJB, con ese tipo de comunicaciones y de aplicaciones más duras, los recursos se tratarán de otra forma. Pero en la web, cuando tú obtienes un recurso, haces un get, lo que estás obteniendo es la representación del recurso, ¿vale? Yo entro a google.com y eso me está devolviendo un HTML que el navegador me interpreta y me pinta tan bonito como me lo pinta, pero si yo cojo el Google y le hago un put y modifico, yo no puedo o toco el HTML en mi local, ¿vale? No estoy modificando el recurso del servidor. Para eso tengo que hacer un put con el recurso modificado y que el servidor me permita hacer esa operación. ¿Vale? Hay que tener un poco en cuenta que realmente tú no tienes el recurso. Es el estado del recurso que tenía el servidor en el momento en el que tú lo pediste. Es la representación del recurso. Tenéis alguna duda, aunque luego ahora lo enredan de preguntas, podéis hacer. Bueno, un ejemplo ya aplicado a lo que es un servicio web. Vale, pues para crear un recurso, podría hacer un post al endpoint. Y ahí metiendo un poco ya conceptos como el endpoint, que es el punto de entrada a ese recurso, ¿vale? Pasando el objeto del recurso que voy a crear, consultar el recurso en base a su identificador siempre, modificar el recurso, ¿vale? Igual, que un recurso voy a modificar en función del ID y el objeto del recurso para que se actualice. Eliminar un recurso, utilizaremos el método HTTP delete y lo identificaremos en la lista de recursos por el identificador que queramos eliminar, y los métodos permitidos sobre ese recurso lo podemos hacer con una opción sobre la URL base de ese. Una sintaxis universal. ¿Qué quiere decir? Todos los recursos son identificados unívocamente con un identificador, a lo que llamamos URI, ¿vale? Normalmente hablamos de URLs relativas, URLs con su dominio, absolutas, ¿vale? Y las URIs justo son lo que identifican a nuestro recurso unívocamente. Una URI solo está representando un recurso. Un ejemplo, una URL, una URI, que representa un HTML de una página web de SoftTech. ¿Vale? Otro ejemplo, lo que me está identificando esa URI es un JPG, es una imagen. O este ejemplo, que es mi perfil de GitHub, que te lo devuelve en formato JSON. Luego veremos que esto a nivel de cliente puedes configurar, puedes elegir, cuando se puede, en qué formato quiero ver el recurso. Un ejemplo para ver eso. Siempre han de tener una interfaz uniforme, que se representa con un fichero WADL, un WADL. ¿Vale? Los que venimos un poco del mundo SOAP también hemos visto este cambio, es el homólogo al WSDL, al wizard de web. ¿Vale? Al final es un fichero XML donde se identifica cómo puedes consumir, interactuar con el recurso, es lo que decíamos. ¿Qué necesitamos saber? Pues dónde está el recurso, cómo accedo, cuál es la URI de acceso, qué métodos HTTP, qué puedo hacer con él, lo puedo borrar, lo puedo editar, lo puedo consultar, y qué media type, qué tipo de datos, en qué formato vamos a comunicarnos. ¿Vale? Yo digo al servicio, quiero
que me devuelvas el usuario con identificador Marta y lo quiero en formato JSON, ¿vale? Tengo que saber dónde está el recurso de Marta, qué método HTTP necesito para que el servidor me entienda y me devuelva el usuario, y además en qué formato estamos hablando, en qué idioma estamos hablando para entendernos. Como os decía, y es bastante importante además, y hay que tenerlo muy en cuenta, estamos acoplados en red con el protocolo HTTP. Acoplados para lo bueno y para lo malo. Tenemos latencias de red, pero a la vez tendremos toda la potencia y toda la flexibilidad que nos dan las cabeceras y los códigos HTTP. Tú tienes tu servicio y luego mediante cabeceras y códigos HTTP le podemos añadir metainformación tanto a la petición como a la respuesta. Los servicios los podemos definir, como sabéis, pues en PHP, en Java, en un montón de lenguajes y de formas y colores, igual que los clientes. A veces hay clientes de más tipos, más ligeros, más pesados, es igual. Al final, el servicio no varía y el cliente puede hacer de su capa un ensayo que con una interfaz común de comunicación, el resto nos da igual. Y la configuración, la metainformación, se puede añadir mediante cabeceras HTTP. Como es el formato que os comentaba antes, ¿vale? El mismo servicio se puede devolver el recurso de Marta en formato JSON, en XML o mi imagen. ¿Eso cómo lo sabe el servicio? ¿Qué quiere? Pues porque en una de las cabeceras, el ACE, yo le digo, pues, quiero que además me lo devuelvas en JSON. Entonces el servicio está preparado. Siempre el cliente recibe un código de respuesta, un código de estado HTTP. Además de la información de la propia respuesta del servicio, siempre tienes un código de estado. ¿Vale? Un 200, un 500, un 404, que nos suena a todos bastante, ups. Al final eso nos aporta información adicional que el cliente puede utilizar para interpretar un poco y entender qué es lo que ha podido ocurrir. Ahora veremos ejemplos de esto. Vale, por ejemplo, cabeceras de petición, el que os decía, todo esto es de inglés, por supuesto. Vale, el content type es el tipo MIME que estamos enviando la petición. Yo estoy creando un usuario Marta en JSON y tengo que decir en la cabecera content type en qué formato estoy enviando. ¿Vale? Es un formulario XML, o sea, HTML, es un JSON, el formato en el que yo estoy enviando. El content length es el tamaño de la petición, también por validaciones del servidor. Se te hace mirar a ver si realmente el content length es lo que estás enviando, hay temas de validaciones. El ASEC, que es lo que os decía, yo le estoy hablando con el servidor y le estoy diciendo además en qué idioma quiero que me conteste, en qué formato quiero que me conteste. Eso también tiene que estar identificado bien en el URL, en el interfaz uniforme, para que el cliente sepa en qué formato se puede comunicar. Al igual cuando es una petición, se devuelven los datos que piden. Un referer, bueno, la web del curso de recursos anterior, todo esto, si os interesa y queréis conocer un poquito más, haciendo peticiones HTTP, viendo las redes o metiéndoos un poco a ver lo que es el protocolo HTTP, tenéis un montón de información. Vale, el Seragent también, que ahora con toda esta orientación a los móviles que tenemos, con el Seragent identificamos desde dónde, qué dispositivo, e incluso la versión del navegador, la versión del sistema operativo, un poco para saber desde dónde físicamente nos están llamando. Tenemos lenguajes soportados, igual también podemos modificar el lenguaje en el que nos comunicamos, el encoding, todo eso, pensar que realmente lo que te aporta, porque la accesibilidad, el servicio es el mismo, pero hoy ese servicio me puede estar contestando y devolviendo mi usuario en inglés y mañana en español y el servicio es el mismo, ¿vale? Solo vía cabeceras, vía metadatos que yo añado a la petición, puedo variar un poco y jugar con lo que ya está definido. Bueno, el caché control también es importante, que era un poco lo que os decía antes, el poder configurar si queremos que se caché, si queremos que no se caché, si queremos que se caché durante un tiempo, un periodo controlado de tiempo, o el authorization, como os decía, cualquier servicio no debería recibir datos de seguridad como tal, el servicio solo actúa sobre un recurso, le da igual la capa de seguridad o las n capas que tenga
por encima, o debería darle. ¿Vale? Para eso se utilizan, pues, por ejemplo, la cabecera de authorization, de BASIC, para enviar credenciales de seguridad, etcétera, pero no directamente están impactando al servicio. Cabeceras de respuesta, bueno, básicamente son muy parecidas, hay muchas comunes. Pero las más importantes, en lugar de content type, en qué idioma, en qué tipo de datos estoy recibiendo la respuesta para saber interpretarla. El content length, el allow, también es importante, que es un poco el option, la respuesta, es qué métodos HTTP permite ese recurso. Los hosts permitidos, cuando queremos hacer control de acceso por IP, por ejemplo, una forma de saber qué hosts tienen acceso a esos servicios es mediante la cabecera de hacer control a lo origin, devuelve el propio servicio y donde verás las IPs que tienen acceso. Y el location, que no nos suena mucho, pero debería empezar a sonarnos, que es para identificar la URI del nuevo recurso que se ha creado. ¿Vale? Esto, cuando trabajamos con bases de datos, por ejemplo, estamos acostumbrados, si es una leche, el insertar un recurso y luego tener que ir a consultarlo porque el identificador va a generar una secuencia y no lo tenemos. ¿Vale? De esta forma, cuando tú creas un objeto, un recurso en el servidor, en la propia respuesta ya te está poniendo la URI, es la URI, ¿vale? No es un identificador, no es el objeto en sí, es la URI donde podemos localizar, donde se ha creado, donde tenemos identificado ya el nuevo recurso, ¿vale? Hablábamos antes de navegar, de tener siempre acceso y poder escalar todo esto. Con esas cosas, dinámicamente, incluso la propia aplicación, el propio cliente, puede hacerse una implementación que cree un objeto y directamente te muestre el siguiente. ¿Vale? No hay que hacer nada más, porque lo tenemos en la respuesta. Y luego, códigos HTTP. Como decía, siempre, pase lo que pase, el cliente siempre va a recibir un código de error. Un código de estado, digamos, no de error, sino de estado de la respuesta. ¿Qué ha ocurrido? Los que son 200 son peticiones que han ido bien, ¿vale? Dentro de que han ido bien puede haber diferentes comportamientos. Peticiones 400 son incorrectas y son incorrectas de parte del cliente, digamos. Es el cliente el que ha hecho mal la petición. Y un error 500 son errores que vienen por parte del servidor. Vale, por ejemplo, ya concretamente, he puesto varios ejemplos, hay un montón de códigos que deberíamos también, cuando implementamos servicios, revisarnos antes de devolver un código de estado al cliente, ¿vale? Porque tienen mucha información y realmente estamos perdiendo mucha potencia cuando pasamos de eso. ¿Vale? Un 201, por ejemplo, se relaciona con la cabecera location, que os decía antes del location. Cuando recibimos un 201, normalmente es que se ha creado el recurso y lo puede tener accesible mediante la otra cabecera. Tendremos el 404 que os decía, el Knockdown, 415, yo te estoy enviando el JSON y el servicio me dice que JSON no sabe lo que es. Es el error del cliente que me estoy comunicando en un formato que no debo, ¿vale? Por eso es un 400. Luego un 500, que es un error no controlado, un 503, que es cuando está el servidor que cae porque no aguanta ya más peticiones. Y al pobre te vuelve un 503 y Dios mío, deja de hacerme más peticiones que ya no puedo conmigo. ¿Vale? Solo con el código de error podemos interpretar un poco más cosas, aparte de la propiedad. Y el uso de medios o links, lo que os decía. Navegáis normalmente, entráis a marca, entráis a la, ¿vale? Y nos ponemos a clicar links de un artículo, dentro del propio artículo en el texto hay otros links a otros artículos, tenemos publicidad, tenemos un menú donde tenemos en links a otras cosas, ¿vale? Partimos de una URI original y vamos linkando con cosas relacionadas con sus recursos normalmente del propio recurso, ¿vale? Cosas relacionadas con esos recursos. Un ejemplo, veis en la PPT, es una búsqueda en Google, ¿vale? Por ejemplo, te devuelve todos los links para que puedas navegar a información propia de la búsqueda que has hecho.
o en un perfil, un JSON, como vemos aquí, ¿vale? Si os fijáis, está directamente accesible a partir de mi recurso de marca Chrome, de mi perfil. Tendré accesible mediante URL, como podéis ver, los followers, a quién sigo, qué repos tengo, ¿vale? Directamente. Pero dinámicamente, un cliente, a partir de este primer JSON, digamos, puede seguir linkando y ofrecer el resto de información relacionada con el servicio. Muy importante el tema de los links. No estamos muy todavía hechos a eso. Y ahora ya, sí, de verdad vamos a hablar de RESTful, porque todavía no lo había mencionado. Si os habéis hablado de REST todo el rato, ¿vale? Y cuando hablamos de ese estilo arquitectónico, de esa forma de diseño web, es cuando hablamos de REST, ¿vale? El estilo arquitectónico, quedaros, por eso que es muy importante. Cuando tenemos una aplicación o un servicio concreto que sigue al pie de la letra todas las normas, todos los principios, ¿vale? Marcados por el paradigma REST, es cuando podemos decir que tenemos un servicio o una aplicación RESTful. A tope con RESTful. Y cuando no estamos siguiendo, o sea, nos basamos en el protocolo HTTP, ¿vale? Porque es una petición web, pero como os decía, por ejemplo, estamos utilizando el método GET para eliminar un recurso en el servidor, podemos decir que es REST, porque utilizamos un método HTTP, porque vamos por HTTP, por la red, y estamos enviando, pero no sigue las normas y por tanto no se puede decir que sea REST. En ese caso se denomina REST. RESTful, al final, para mí, lo que tiene RESTful es que aporta coherencia. ¿Vale? Si es un servicio RESTful, yo con saber qué es RESTful y qué servicio es, ya voy a saber poder interactuar con el recurso sin ningún problema y sin necesidad de saber nada más. ¿Por qué? En RESTful los verbos, los métodos HTTP, son lo que dicen ser. Si estoy haciendo un GET, es que estoy consultando un recurso. Si estoy haciendo un POST, estoy creando. Si estoy haciendo un delete, utilizando el método HTTP delete, es que estoy eliminando un recurso. ¿Vale? Como decía, compila, aunque hagas un delete, para obtener un recurso. Compila, pero no compila en la cabeza, ¿vale? No tiene esa coherencia que deberíamos tener para un poco en todo ese mundo que tenemos poder interactuar fácilmente con los recursos. Si no encontramos cosas imposibles de entender. El recurso siempre se orienta a la entidad, ¿vale? En RESTful. Hablamos de recursos web, inicialmente hablamos de red, de recursos web como pedazo de información accesible, pero cuando hablamos de RESTful, hablamos de entidades. Y aquí podéis pensar un poco y relacionar quizás, si tenéis algo de base, con lo que son los microservicios. Aquí lo dejo, por si alguno me escucha y quiere animarse a hacer un webinar sobre esto, que tiene mucha chicha, ¿vale? Que nos interesa a más de uno, pero tiene bastante relación. No me quiero meter ahí porque está para otro webinar o dos, pero bueno, un poco esa es la idea, ¿vale? Cuanto más modularicemos y más orientemos a la entidad, más fácil va a ser luego generar todas las capas y toda la funcionalidad que necesiten los clientes. Las URIs se definen con entidades en plural. Si os ponéis a buscar por internet, hay muchas discusiones sobre estas cosas, sobre cómo debería ser, si cuenta o cuentas, o un usuario, ¿vale? Por definición, se deja en plural, porque tienes todos los usuarios, y luego ya filtras por el usuario que quieres. O tienes todos los usuarios, o tienes, ¿vale? De lo más complejo a lo más simple, tenemos la forma de hacerlo. Si lo hacemos al revés, tendríamos una URL para acceder a un usuario y otra para todos los usuarios, ¿vale? Si ya hablamos de todos los usuarios y podemos filtrar por uno, tendremos toda la funcionalidad. Se trata únicamente un recurso por petición. Un recurso se trata, ¿vale? Cuando hacemos un GET, consultamos, podemos traernos más de un recurso. Pero cuando actualizamos, cuando creamos, cuando eliminamos, solo se elimina, si somos RESTful, un recurso. Solo se trabaja con un recurso. Aquí es donde efectivamente ya empieza a haber caras. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las cosas no sean tan fáciles, ¿vale? No todo puede ser RESTful.
pero intentemos, o pensemos por lo menos si puede ser de primera. Deberíamos incluir links, como decía antes, para que el cliente tenga la facilidad, el usuario, el consumidor, de poder, una vez accedido a esa primera URI original, permitir la navegación al resto de sus recursos. Subentidades o subrecursos, como estaba diciendo, normalmente se identifican en la URL. Igual aquí hay mucha discusión y podemos dar todo el rato que queráis en qué es una subentidad o qué es una entidad como tal. Igual para mí una cuenta es una entidad porque voy a consultar cuentas, pero para otra persona una cuenta no tiene sentido y no tiene sentido si no hay un cliente. ¿Vale? No, tú no creas cuentas al aire, siempre hay una cuenta asociada a un cliente. Por tanto, para mí una cuenta es una subentidad de un cliente. Yo iré a consultar los clientes, mi cliente, y dentro de mi cliente, mis cuentas. ¿Vale? Digamos creando una jerarquía de entidades y subentidades que nos da acceso a todo lo que necesitamos. Y el post y el push, como decía, pues debe devolver este location, esta representación del recurso para que podamos seguir navegando al nuevo recurso. Para que veáis un poco la evolución y que apostamos por JSON a tope, es las búsquedas que se hacen del término XML API y JSON API desde el 2004 hasta ahora. ¿Vale? Si veis un poco la tendencia en 2004 era, por supuesto, el XML, que todavía hay mucho SOAP y hay mucho web service publicado, pero la orientación en el tiempo se ve perfectamente que tendremos a JSON. Los servicios RESTful normalmente se trabajan con JSON, aunque como os decía, se permite trabajar con varios formatos y que sea el cliente el que decide en qué idioma hablamos. Como no siempre se puede ser RESTful, hay un concepto que, bueno, lo llaman RESTful pragmático pues bueno, no llamarlo RESTless, pero tampoco llamarlo RESTful. También leí por ahí RESTlite como intento de ser RESTful. Al final, leeros si queréis la PPT, pero al final se basa un poco en que sea coherente, en que yo como cliente consuma tus servicios y lo entienda casi sin tener que leer documentación. ¿Vale? Como os estoy contando, al final sé que los clientes acceden a partir del cliente y de su identificador. No necesito mucho más. Necesito conocer el formato del cliente, por si tengo que consultarlo o interpretarlo, y a partir de ahí, las subentidades que tiene, no necesito nada más. Porque mediante los verbos HTTP que sé que tienen que estar bien definidos, sé qué operaciones puedo hacer y cómo. Entonces, bueno, sea coherente, intuitivo, flexible, eficiente, lo que nos gustaría a todos superar en esta aplicación. Y el resto, como decía, pues sería más reglas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tenemos antipatrones en las URLs, ponemos verbos, el ABD, el delete by, ¿vale? Que estamos acostumbradísimos a esto. Eso no es RESTful. No orientamos a la entidad, ¿vale? Trabajamos directamente, ponemos en la URL la operativa que vamos a hacer, pero sin pararnos siquiera a darle una vueltecita de tuerca a aquello, a ver si puede ser más coherente, ¿vale? Más RESTful. Mal uso de métodos HTTP, como decía, aquí nadie te obliga a acceder, sea para consultar, pero si somos un poco coherentes, ¿vale? Seguimos un poco estos principios que os estoy contando, pues que es para recuperar información. También se usa mucho el post para crear y para actualizar recursos. Nosotros incluso en el cliente en el que estamos, los servidores, el put, yo me he encontrado que está capado, que no se puede utilizar. Creo que el servidor no te permite utilizar el método put para hacer una petición. Entonces a veces, bueno, pues hay formas de saltar un poco eso, pero hay veces que no siempre se puede ser un RESTful estricto. Entonces, bueno, en estos casos se puede hacer. Pero que sepamos todos y tengamos en cuenta que eso no es. El get para modificar el estado del recurso, como decía, eso sí que es
me pone los pelos hasta de punta de pensarlo. Cuando haces un get, además un get es algo que puedes guardarte como favoritos, que tienes, que puedes lanzar directamente desde un navegador. Imaginaros, tratando con representaciones de los recursos. Yo he obtenido la representación de un recurso hace 3 días, el recurso ha seguido viviendo y evolucionando, y yo mañana vuelvo a mi web, hago clic, lanzo una petición get y me hace un delete de un recurso en el servidor cada vez que yo, o sea, ¿qué puede pasar ahí? Pues no lo sé. O sea, no tiene sentido. Eso sí que no compila en la cabeza. Pero bueno, lo podemos hacer, como les decía, es un estilo, no es muy claro. El mal uso de los códigos, si le ponemos un 400 cuando es un 200, vamos a volver loco a cualquier cliente que se precie a consumir. O un servicio de búsqueda multirecurso, ahí ya nos metemos un poco más a nivel de definición de las entidades, porque claro, realmente, si recordáis lo que os decía, cada petición, cada servicio, solo trabaja sobre un recurso. Algo que sea multirecurso, pues ya nos chirría un poco, ¿vale? Por ahí, si te pones a buscar, pues la gente crea un recurso search, un recurso búsqueda, donde tú ya hay diferentes formas de solventar e intentar que se oriente a una entidad, pero bueno, no sería tan RESTful como queremos. Es decir, todo lo que no sea RESTful, lo que no siga estrictamente todos los principios que he mencionado, se considera RESTful. Es como vamos a ver. Y por tanto, todo lo que veíamos al principio y que a todos nos ha sonado perfectamente válido, porque es lo que invitamos en el día a día, ¿vale? No es RESTful. Y de hecho, entenderme por qué el Activate New Customer se le pasa a un client. ¿Por qué? Porque el que lo ha definido lo ha definido así. Y el que lo consume, pues se adapta y no pasa nada. ¿Vale? Pongámosle un poquito de cabeza y que el customer sea un customer ID. Es igual, todos los recursos se identifican con el recurso customer, pues es customer ID. El user, pues user ID. ¿Vale? También ahí al final es fácil saber el identificador. Pero si lo definimos así como queremos, o list pending contract by customer, ese es, vamos, de lo más normal del mundo. Y estamos poniendo el list en la URL, estamos poniendo el verbo, ¿vale? Cuando ya estamos haciendo un get. Fijaos. El pending, ole, porque ya estamos acoplando el servicio además a un estado dentro del recurso, o sea, no orientado a la entidad, no mucho, ¿vale? By customer y le pasamos un parámetro que se llama customer. Igual con el photo by album, el post, el get move photo, ¿vale? Igual que lo define, dice, bueno, voy a hacer un get porque como no me va a devolver nada, porque me devuelven 200 y yo entiendo ya que ha ido bien, ¿vale? Estamos alterando el estado del recurso en el servidor, pero estamos utilizando un método HTTP que es un GET, que es para consultar, para querer. Entonces, bueno, estas cosas sirven un poquito. Y si lo orientamos a lo que es RESTful, pues la idea sería un poquito, ¿vale? Tenemos un endpoint, una URI de acceso a todo el recurso de clientes, de customers, ¿vale? Hacemos un post, o hacemos un put y estamos creando o activando cliente, ¿vale? Si fijáis, puesto a activar cliente, que era lo que quería las necesidades iniciales del cliente. Aquí, ¿qué haremos? Pues cogeremos en el cliente, tendrá un atributo de activo, si no, ¿vale? Lo que hacemos ahí es un put de ese customer, pero con el activo true, ¿vale? No tenemos que hacer una URL concreta para un servicio que ponga para activar un... No, eso sería, por definición para mí, sería un atributo del cliente, se podría actualizar con un put y seríamos RESTful. Borrar al cliente con el delete y el customer ID, listar los contratos, igual. Customers, dame, de todos los customers, el cliente concreto
Y de ese cliente me va a dar sus contratos, ¿vale? Ya estoy filtrando por contratos y por cliente, y además con el estado pendiente, ¿vale? Los filtros, esto que pongo de status pending, también está un poco normalizado, digamos. Tienes un JSON con un atributo padre, sus atributos, sus entidades. ¿Vale? Al final el filtro se basa en el objeto, en los atributos del objeto. ¿Vale? Yo hago un get del customer o del contract y me va a devolver que tiene un atributo status. Dentro del status puede ser pending y puede ser value. ¿Vale? Pero yo sé que para filtrar me baso en la propio recurso. Entonces también los servicios pueden hacer implementaciones genéricas, digamos, porque en base al recurso ya sé cómo se puede filtrar. Bueno, ya hay un comentario, estamos creando un comentario en ese álbum y en esa foto. ¿Vale? No queremos que ese comentario se vea en otra foto de otro álbum. Al final ahí tenemos nuestra relación y viendo únicamente la URL entendemos lo que está pasando. ¿Vale? No tenemos que interpretar, que irnos a preguntar al que ha hecho el servicio, oye, perdona, aunque pone ADD Customer, esto por detrás no, lo activa, lo mete en base de datos, te añade no sé qué, ¿vale? No. Lo que pone es lo que hace. La URL nos está dando mucha información y además a nivel humano es más legible, es más entendible. Ya no queda tanto a manos del que diseña el servicio y especifica el propio método y lo publica, sino que si definimos entidades, definimos subentidades, todos vamos a hacer los servicios iguales. Pero bueno, eso era un poquito todo lo que os quería contar. ¿Cómo vamos de hora? ¿Se puede ver? Sé que lo hemos empezado, pero yo creo que sí. Y bueno, eso era un poquito la idea, que entendierais la orientación RESTful en la web, para que todos hablemos un poquito más en el mismo idioma, que sea más fácil tanto publicar los servicios, sobre todo como consumir. Preguntas, sugerencias, feedback de cualquier tipo. Bueno, si es malo igual no tratarás, venga, pero lo acepto. Cualquier cosa te la bienvenida. ¿Cuántas preguntas, chicos? Yo creo que algo sea RESTful completamente es muy difícil. Es muy difícil. Y más con los sistemas legacy, o sea, los sistemas ya que están ya en producción. Claro. Dices, quiero que esto sea RESTful mañana. Ahora, es imposible. Claro. Nosotros ahora nos enfrentamos a que hay un frontal ya hecho, hay un backend ya hecho, que tienes que hacer un servicio que siga cumpliendo las necesidades de Chrome porque el Chrome no va a cambiar y que pueda, entonces al final ese servicio normalmente no es RESTful. Pero además porque el protocolo HTTP está diseñado para llamarse, tú puedes hacer un GET y hacer un prueba. O sea, que pues la gente, tanto si lo conoce como si no, pues lo hace arbitrariamente y ya funciona. Por el legacy code y por el tema de que el servidor no te permita algo, al final puedes optar a un pragmatic RESTful antes que a un RESTful, pero sí que hay ciertas cosas como no poner un list pending contract by no sé qué and no sé qué, que eso se hace a diario y eso se puede hacer de la forma, se puede definir el endpoint correctamente, aunque tengas legacy, aunque no te permita un método. O sea que es cierto que no se puede ser RESTful, pero hay que intentar ser lo más pragmático posible, que muchas veces, como no podemos ser RESTful, decimos, venga, pues que se publique y... Al final, a veces solo es cuestión de para diseñarlo. ¿Vale? Como pone ahí, hay ese punto de momento de definir nuestros servicios, la mayoría de veces nos tiramos a no ni orientar a la entidad, ni poner métodos correctos, ni utilizar métodos HTTP un poquito coherentes. Entonces al final nosotros también luego consumimos servicios. ¿Y qué nos pasa cuando consumimos servicios de este tipo?
Porque ya tienes que el parámetro A, B, C, D, 1, ¿qué niño se da? ¿Vale? Si le aplicamos un poquito de sentido, pues como decía, solo viendo la URL ya voy a entender lo que estoy haciendo. Sabiendo el formato del recurso voy a poder filtrar, voy a poder acceder a esos subrecursos. Nos da una potencia y una flexibilidad que hace de la web lo que es hoy. También vamos a fomentar un poquito eso. ¿Hay algún verbo que te dé la información del recurso? O sea, la información me refiero de, como es la opción que te da los métodos que puedes consultar, pero ¿hay algún verbo que te dé el API? No. Eso no haría falta si es RESTful. Es que si tú quieres consultar a los clientes y tienes el endpoint de cliente, automáticamente puedes navegar por ahí. Si quieres filtrar, sabes la sintaxis del filtro y si consultas los usuarios, sabes los campos que tiene. Si sabes que el usuario tiene una cuenta, puedes consultar a los usuarios y luego barra y el nombre del campo, accounts o cuenta o lo que sea. Si es RESTful, si las URIs son RESTful y la API es al menos pragmatic RESTful, no te haría falta ni documentación, ni siquiera suave. Es un poco la idea, ni siquiera, ¿para qué? En el momento que tú tienes el endpoint del... No sé cómo son las URLs, no las necesito ver. Sí, conocer el modelo de entidades que están manejando. Lo único que necesitas es el endpoint y la lista de recursos. Eso es lo ideal, pero... Y la relación entre los recursos. Son entidades. Y con eso y en bizcocho tenemos una aplicación RESTful preciosa. ¿Preguntas por ahí online? ¿Alguien nos anima? Sí, hay sí. ¿Una cervecita? Una pregunta relacionada, pero todavía no la han lanzado. Y pues que... Empieza así como que... Más métodos, pero... Por favor, mañana cuando lleguemos a trabajar, pensamos en RESTful, ¿eh? Acordaros de mí. Cuando vayáis a diseñar un servicio, bueno, los que trabajan aquí con tecnología ya un poco ASOS y conocen un poco más de esos textos y las pegadas. Debe ser la pregunta. Marta, ¿puedes decirnos qué piensas de hate con el tema de enlaces en la respuesta? ¿Bueno o malo? Sí. Hombre, pues es lo que os decía. Hay que fomentar, hay que estar ahí. No estamos acostumbrados y sí me he documentado bastante sobre ese tema y es verdad que pecamos un poco de no utilizarlo de verdad. O sea, al final tú publicas un servicio y solo das la funcionalidad concreta de tu servicio. Se nos olvida que ese recurso puede tener entidades y que el que está consumiendo puede generar dinámicamente una aplicación. También un poco lo que intentas con el ATOAS, con los premedios, ¿vale? Meter links a tus subrecursos. O sea, al final, que se pueda generar por arte de magia, una vez que has accedido a un recurso, toda esa red, todas esas telarañas de enlaces que nos permiten navegar hasta el infinito. Yo lo apoyo totalmente. RESTful. Sí, es cierto que unos verbos tienen más seguridad que otros, ¿no? ¿Con seguridad? Sí, a ver, que unos verbos son más inseguros que otros. Sí, claro. Por ejemplo, con el método B no recomienda no poner datos sensibles, por ejemplo, porque esa información va directamente en la URL, no hay cuerpo, no hay pod. Además, hay formas de comprimir la información, de encriptar, puede aplicar seguridad. Pero sí, lo que hay es diferencia entre el método GET, que va todo en la URL y no tiene cuerpo, y el resto de métodos donde sí puedes poner algo más. Okay. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Cerramos? Bueno, que sepáis que también lo publicaremos en el blog, en YouTube, y que podréis tener accesible para verme todas las veces que queráis.